Sí, buenas noches. Entonces recordemos que para hoy tenemos el tema del cierre número 6, correspondiente a lo que sería disoluciones y cálculos de concentración. Y conceptos breves e importantes que tenemos que dominar. Bueno, que una disolución es lo mismo que una solución, es sinónimo de, que tenemos que tomarlo en cuenta. Y que una disolución o una solución va a ser una mezcla homogénea entre dos o más sustancias, ya sean moléculas, iones o incluso hasta átomos. Recordemos que las disoluciones van a estar compuestas por dos partes fundamentales, el soluto y el disolvente. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad, mientras que el disolvente es el que vamos a encontrar en una cantidad mayor. Entonces, por ejemplo, en un vaso bueno, en un frasco de agua se pueden agregar dos, tres gotitas de colorante. Recordemos en este caso que lo que se esté agregando y en poca cantidad va a ser el soluto y que lo que se está agregando en mayor cantidad va a ser el disolvente. Tanto el soluto como el disolvente son la suma de una disolución, es decir, van a formar una disolución, es una mezcla completa. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un vaso con agua y mezclo una cucharada de azúcar, lo que tenemos de soluto va a ser el azúcar y el agua va a ser, en este caso, la disolución, perdón, el disolvente, ¿verdad? Y recordemos que entonces la disolución se mezcla o se forma por un soluto y por un disolvente. Acá están nuevamente los conceptos de soluto y nuevamente los conceptos de disolución, y era lo que les explicaba en este caso, ¿verdad? Que la que está en menor cantidad es el soluto y el que está en mayor cantidad es la disolución. Perdón, el disolvente, que ambos, tanto el soluto como el disolvente, me van a formar una disolución. Entonces, lo que les mencionaba, el ejemplo de agua con azúcar o un ejemplo de agua con sal, ¿verdad? Recordemos que el agua salada es una solución y que esa solución va a estar compuesta por un soluto y un disolvente. Tenemos disoluciones en diferentes estados de agregación. ¿Por qué? Porque resulta que el soluto y el disolvente pueden estar en diferentes estados de agregación, donde, por ejemplo, vamos a tener, ay, perdón, el soluto en forma de gas y el disolvente en forma de gas, formándose una disolución gaseosa totalmente. Por ejemplo, el aire, que está conformado por oxígeno y nitrógeno, pero uno de los dos se encuentra en mayor proporción siempre, ¿verdad? El gas y líquido, que también forman una disolución. Entonces, por ejemplo, en bebidas carbonatadas o en las piscinas, donde vamos a encontrar que el CO2 y el agua, en este caso, el que se encuentra en menor cantidad va a ser el CO2 y el que se encuentra en mayor cantidad es el agua. Entonces, tenemos un soluto y un disolvente, ¿verdad? Lo mismo que con las piscinas. En este caso, la mayor cantidad de agua es el disolvente y la menor cantidad de cloro que se encuentra en una disolución. Tenemos también disoluciones líquidas completamente, por ejemplo, el vodka, que está compuesto por etanol en agua, o el vinagre, que es ácido acético en agua. El líquido y sólido, ¿verdad? Que va a ser, por ejemplo, la amalgama dental para empastes, que está compuesta por mercurio y la plata sólida. Tenemos también disoluciones en estado sólido líquido o sólido sólido, que por acá también se les dan los ejemplos, ¿verdad? Lo que es salmuera, que es cloruro de sodio en agua y el azúcar, o el oro de 14 quilates, o la plata con oro y la mezcla, ¿verdad? De ambos que ya habíamos estudiado que esto era una aleación. Vamos a hablar de dos conceptos importantes también, que es la solubilidad y la miscibilidad. Resulta que la solubilidad de una sustancia es una medida de cuánto soluto se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a temperatura específica. Entonces, por ejemplo, si yo agrego una cucharada de azúcar en un vaso de agua, ¿usted cree que se pueda disolver esto? Es posible que se pueda mezclar todo. Perdón. No, No, ojo a la pregunta. Yo agrego una cucharada de azúcar en un vaso de agua. La idea es que todo se mezcle. ahora ¿Eso puede pasar? Ah, ok. Entonces, cuando esto pasa, eso es una sustancia soluble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo agrego una cucharada de sal a un vaso de agua, también se puede mezclar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo mezclo leche y chocolate, ambos se mezclan. Entonces, eso es una mezcla soluble. Y al ser una mezcla soluble, es una mezcla miscible, porque ambas sustancias se mezclan, véalo de esta manera. Ahora, cuando hablamos de una sustancia inmiscible, ¿verdad?
Y bueno, acá está lo que es la parte miscible, pero cuando hablamos de una sustancia inmiscible, es decir, que no se logra mezclar, podemos decir que agua y aceite no se mezclan. Eso es una sustancia inmiscible, ¿verdad? Y insoluble. Entonces, el aceite y el agua no se mezclan, es una sustancia inmiscible e insoluble. La gasolina con el agua no se mezclan, es una sustancia insoluble e inmiscible. Pero si hablamos de una sustancia miscible, ¿verdad? Y soluble, es por ejemplo el agua con azúcar, el agua con sal, la leche y chocolate, que sí se pueden mezclar entre sí, que eso es lo importante, ¿verdad? Hay características que permiten que una disolución ocurra. Recordemos que para que una disolución ocurra, se tienen que mezclar tanto los solutos como los disolventes, ¿verdad? Y entonces van a formar una sola disolución y pues eso van a permitir que una disolución ocurra o se pueda formar. Y entonces van a haber factores como por ejemplo la presión, que en este caso va a hacer que el gas, ¿verdad? En una sustancia líquida permita mezclarse entre sí con otras moléculas y formen una disolución. Y esta presión no va a afectar el volumen de esa sustancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las características es la presión. Otra característica para que una sustancia sea soluble o pueda mezclarse, pueda ser miscible, es la temperatura, ¿verdad? También, porque cuando hablamos de ciertas condiciones como lo es la presión, la temperatura, entre otras, son las que van a permitir que al final de cuentas una disolución pueda mezclarse entre sí. Y recordemos que una disolución es mezclar café con azúcar. ¿Verdad? Entonces, para que esto ocurra, también la temperatura resulta que beneficia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted tiene el café a cierta temperatura y agita, que es otra de las características, ¿verdad? Es azúcar en ese café caliente y hay una mayor temperatura, esto se disuelve más rápido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si usted disuelve una cucharada de azúcar en un café frío, ¿verdad? ¿Usted cree que este azúcar pueda mezclarse fácilmente? Y no, porque el café está frío, entonces tarda más tiempo. Correcto. De hecho, yo no sé si usted ha notado que en muchas ocasiones cuando ya el café se enfrió y la mezcla estaba al final, al fondo que queda el azúcar, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa porque también hay un descenso de temperatura, pero cuando la temperatura es alta, esto hace que la disolución pueda mezclarse con mucho mayor facilidad. Y eso también lo vemos, por ejemplo, cuando usted prepara una pasta, agrega sal y también además de eso, al agregarle sal, se mezclan, ¿verdad? En este caso, la sal y hace que la temperatura aumente, ¿verdad? El punto de ebullición. Entonces, vea que la temperatura sí es importante a cierto grado en una disolución para que favorezca la mezcla entre ambos, ¿verdad? Ok, después tenemos tres tipos de disoluciones de acuerdo a la cantidad de soluto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de disoluciones insaturadas, es decir, que hay muy poco soluto, pero hay mayor disolvente. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando vos agregas 26 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, ya que la cantidad de soluto, cloruro de sodio, sal, ¿verdad? Es muy poca y 100 gramos de agua es bastante, entonces es muy poco realmente. Esto es lo que usted tiene que analizar, la cantidad de soluto que se esté agregando para poder saber si es insaturada, saturada o sobresaturada. ¿Cómo me doy cuenta cuando es una cantidad saturada? Porque dice que contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. Entonces, por ejemplo, si en 100 gramos de agua yo tengo 36 gramos, ya se está saturando una disolución porque se está acercando a la mitad de esta cantidad de solución o disolución que yo tengo, ¿verdad? Y sobresaturada es cuando ya definitivamente hay una cantidad bastante alta de ese 100% de disolución o esos 100 gramos de disolución que yo tenga para poder decir que es una sustancia sobresaturada. Por ejemplo, en teoría, cuando usted agrega en un vaso de agua 250, ¿verdad? Mililitros, estás agregando alrededor 250 mililitros de café, en teoría, si es una taza de café, le estás agregando 3, 4 cucharaditas, estás saturando, cucharaditas de azúcar, estás saturando a una disolución, ¿verdad? Porque con una sabemos que es una disolución insaturada.
Con 2 a 3, estamos hablando que ya es una saturada. Y más de 3, estamos hablando que es una disolución sobresaturada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, la cantidad de sustancia que se le esté agregando a la disolución. Del 100% o los 100 gramos de disolución que yo tenga. Después, para entrar a lo que es la parte de cálculos, tenemos la concentración de una disolución. ¿Qué es el grado de concentración de una disolución? Es tener la cantidad de soluto entre la cantidad total de disolución. O bien conocer la concentración o el volumen de esa disolución. Entonces, por ejemplo, para calcular una concentración de forma sencilla, yo tengo la fórmula que me dice divida el soluto entre el total de disolución. Muchas veces nos van a decir, ay, te doy 36 gramos, por ejemplo, en estos ejemplos de acá, vea que me están dando 26 gramos entre 100 gramos de agua, que es la disolución. 36 gramos entre 100 gramos de disolución. 40 gramos entre 100 gramos de la disolución de agua. Esto, precisamente es esto, saber la concentración. Entonces, si yo quiero saber la concentración, por ejemplo, de este caso, ¿verdad? Para que tengas idea, vamos a pensar lo siguiente. 26 gramos entre 100 gramos de disolución, eso va a ser a 0,26. Esa es la concentración de la disolución que yo tengo. Para el segundo ejemplo, en una disolución saturada, 36 gramos entre 100 gramos de disolución, 0,36 gramos de concentración tendría. Y en el otro tendría 0,40 porque es dividir el soluto entre el total de la disolución. Y recordemos que el total de la disolución son 100, ¿verdad? Porque aquí nos está dando el ejemplo. Pero cuando no nos den el total de la disolución, yo tengo que sumar el soluto y el disolvente porque recordemos que esa es la disolución total como tal, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Ok, y también hay otra forma de calcular la concentración cuando ya nos dan 4 variables o 4 datos. Por ejemplo, tengo la concentración 1 y el volumen 1 y conozco la concentración 2 pero no conozco el volumen 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que, por ejemplo, si me piden calcular el volumen 2, aquí se están multiplicando estas dos variables. Yo pasaría a dividir esta concentración 2 de este lado, donde te estoy señalando con el cursor. ¿Por qué? Porque concentración 1 por volumen 1, conociendo estos datos y dividiéndolo entre la concentración 2, me va a dar el resultado del volumen 2. Pero si, por ejemplo, el ejercicio me dijera que tengo la concentración 1, el volumen 1 y el volumen 2 y no conozco la concentración 2, lo que voy a pasar a dividir es el volumen 2. Y si fuera el caso contrario, que tengo la concentración 2, el volumen 2 y el volumen 1 y quiero conocer la concentración 1, lo que voy a pasar a dividir es el volumen. O si me dijeran que tengo concentración 1, concentración 2, volumen 2 y ocupo averiguar el volumen 1, lo que voy a pasar de este lado al igual va a ser a dividir la concentración 1. No sé si hay dudas hasta el momento. No, todo claro. ¿Ok? Vamos a tener tres fórmulas importantes, ¿verdad? Dentro de estas tres fórmulas importantes, lo primero es que voy a tener el porcentaje masa-masa, porque vamos a estudiar las disoluciones en porcentajes. Entonces, tengo la disolución masa, masa en volumen y volumen en volumen. Y las fórmulas van a ser estas. Porcentaje masa-masa es igual a los gramos de soluto entre los gramos de la disolución por 100 y voy a tener la masa en volumen, que es los gramos de soluto entre los mililitros de disolución por 100. Y voy a tener volumen, que va a ser el porcentaje volumen es igual a los mililitros de soluto entre los mililitros de disolución por 100. Entonces vea que aquí para el ejemplo 1 tengo porcentaje masa-masa, 13 gramos de azúcar entre 100 gramos de disolución multiplicado por 100 me va a dar un 13% del porcentaje masa-masa. Vea que aquí ya me están dando que son 13 gramos de azúcar y que esta es la disolución, perdón, el soluto o la disolución total en este caso, ¿verdad? Perdón, la disolución.
Después me dan gramos de soluto entre mililitros de disolución. Me dicen que son 100 mililitros de disolución y son 27 gramos de sal. Entonces yo divido esto, lo multiplico por 100 y me va a dar 27 porcentaje masa volumen. Y finalmente, vea que son mililitros de soluto entre mililitros de disolución por 100, que serían 70 mililitros de alcohol entre 100 mililitros por 100, me van a dar 70, ¿verdad? Por ciento de volumen. Recuerde que para que sea un porcentaje volumen, tanto el soluto como la disolución deben de estar en líquidos, ¿verdad? Porque eso es volumen. Para que sea un porcentaje masa-volumen, tengo que tener la masa en gramos y el volumen en litros, mililitros, para que revisemos eso. Y el porcentaje masa en masa, ambos tienen que estar en gramos para que lo tomemos en cuenta, o si está en kilogramos, convertirlo a gramos, porque es importante tomar en cuenta las unidades correspondientes a cada una de estas fórmulas que me estén dando. Entonces, tenemos el ejemplo 1. Ahora, si por ejemplo a mí me dan el porcentaje, yo lo que hago es sustituir. Recordemos que lo que está al lado del igual puede pasar a multiplicar o a dividir dependiendo del caso. Entonces, para este ejemplo número 1 dice calcular el volumen de etanol que hay en una botella de 350 mililitros de cerveza imperial, cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es del 4%. De esta fórmula que me están dando acá, ¿qué datos tengo según el problema? Están el 4% del volumen Ajá, y los 350 ml de cerveza. de la disolución, ¿verdad? Como tal. ¿Qué me están pidiendo calcular? Los mililitros de soluto, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular los mililitros de soluto? Eh, Voy a, entonces en este caso, ojo acá, paso a multiplicar mililitros de disolución por el porcentaje. Y esto que está, porque recuerde que esto está dividiendo, ¿verdad? Lo paso al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Y lo que está multiplicando pasa al otro lado ¿a qué? dividir. A dividir. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Sería 4%, ¿verdad? No conozco los mililitros de soluto y tengo 350 mililitros de la disolución. Esto es así como yo lo veo. Entonces, este es el dato que yo ocupo calcular, ¿verdad? Según fórmula, esto es lo mismo que acá. Entonces, ojo. Ah, bueno, y me falta multiplicarlo acá por 100, perdón. No lo agrego. Entonces, vean algo importante. Ahora sí, esto que tengo aquí está dividiendo. Entonces pasa al otro lado a multiplicar 350 por 4. Y esto pasaría que está multiplicando a dividir. Entonces yo lo divido acá. Y lo que yo vaya a obtener va a ser mi resultado, ojo, en los mililitros de soluto, que es lo que voy a averiguar. ¿Y cómo lo hago? Bueno, esto es una operación matemática. Se va a la calculadora, mete y dice 350 por 4 entre 100 te va a dar 14 mililitros de soluto. En este caso, ¿quién era el soluto? El etanol. 50 mililitros, soluto, etanol, ¿verdad? Y es así como yo lo calculo. ¿Dudas? No, todo Ok. claro. Vea este. Ejemplo 2. Calcular la concentración en porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua y considere que la densidad del agua es de 1,0 gramos sobre mililitro.
le dan varios datos. Volumen del disolvente, 600 mililitros de vinagre. Soluto, 1,2 kilogramos de agua. Densidad del agua, 1,0 gramos sobre mililitro. ¿Qué le piden calcular? Calcular la concentración en porcentaje de volumen de esto de acá. Quiere decir que yo tengo, a ver, vamos a revisar. Tengo los mililitros del soluto. Dice calcular la concentración en porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en agua. ¿Tengo yo los mililitros del soluto? Sí. ¿Tengo los mililitros de la disolución? Sí. Sí. ¿Cuáles? Los 600 mililitros de Ese es el vinagre. soluto. No, ese es el soluto. Porque Entonces vea que le sería, están diciendo. Ojo aquí, le están diciendo. Calcular la concentración en porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre. Usted diría, ah, bueno, es el que se encuentra a menor cantidad del soluto, ¿verdad? Disueltos en 1,2 kilogramos de agua, pero me están dando el agua en kilogramos y me están dando la densidad del agua en gramos. Yo tengo que hacer una conversión de kilogramos a gramos para cancelarlo con densidad, para que lo tomes en cuenta. Entonces, vamos a hacerlo acá. 1,2 kilogramos, vamos a convertirlo. Recuerde que abajo va 1 kilogramo y arriba 1000 gramos, porque es lo que quiero convertir. Recuerde que estas unidades se cancelan, ¿verdad? Y que 1,2 por 1000, ¿cuánto es? 1200 gramos. ¿Ok? Ahora, ojo, ¿para qué me dan la densidad? Porque entonces yo puedo cancelar los gramos y así obtener los mililitros. ¿Cómo, profe? Sí, porque entonces me están dando, recuerde que hay una fórmula que dice que densidad es igual a masa entre volumen, ¿verdad? Y entonces yo tengo que densidad, en este caso sería la masa, que son los 1200 gramos, entre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 600. No lo conozco. Ah, No lo conozco porque tengo que hacer un despeje, ¿verdad? Porque tengo densidad y tengo masa, nada más. Solo aquí tengo el dato de densidad del agua, ¿cierto? 1,0 gramos sobre mililitro. Y tengo el dato de masa, que son 1200 gramos. Pero no conozco el valor del volumen. Entonces, ¿cómo hago para despejar esa fórmula? De ahí el volumen se está dividiendo. Entonces ocupo este dato de acá, ¿verdad? Este es el dato que yo ocupo. Entonces sería dividir densidad entre ¿qué? Densidad entre masa para obtener volumen. Ahora, si yo divido densidad entre masa sería 1,0 entre 1200 gramos. Aquí le agrego las unidades, ¿verdad? Y entonces gramos, 1,0 gramos, ojo aquí, voy a hacerle un poquito más de zoom para que pueda ver. Lo voy a dividir con 1200 gramos. ¿Para obtener qué? Los mililitros del dato que necesito. Ok, entonces, vamos a ver cuántas. Ahora, ¿es dividir? No, no es dividir, es multiplicar, perdón. Porque va que aquí está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Aquí hago la corrección. Ahora sí. Porque recuerde que aquí tengo el volumen y esto está dividiendo. Al otro lado pasa a multiplicar. Densidad por masa. Ahora sería 1200 por 1. ¿Cuánto sería?
De ahí 1200. 1200, ¿qué? Mililitros, que es el resultado que voy a obtener. Ahora sí, ¿qué sigue? Aplicar la fórmula, ¿verdad? ¿Y qué decía la fórmula? Bueno, los mililitros del soluto, ¿cuántos eran los mililitros del soluto? Lo que está en menor cantidad. ¿Qué tengo más? 1200 mililitros de agua o más vinagre. Más vinagre. Vinagre es el que tengo menos. Entonces, el agua. Ajá, digamos, en este caso el soluto va a ser el agua porque tengo más, véalo aquí, 1200 mililitros de agua. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? 600 mililitros de vinagre entre, ojo, para que una disolución se pueda dar, recuerde que tengo los 1200 de agua y los 600 de vinagre, ¿cuánto me suman? ¿Por qué está haciendo eso así, profe? Porque estoy mezclando agua y vinagre, ¿cierto? Y necesito saber la cantidad total de la disolución, es decir, la sumatoria del vinagre líquido y del agua líquida. Y 600 mililitros de vinagre y 1200 mililitros de agua me suman 1800 mililitros total de disolución, que es lo que dice la fórmula. Y entonces, esto a mí me va a dar, ¿cuánto? Me va a dar 600 mililitros dividido entre 1800. Me va a dar, bueno, y multiplicado por 100, ¿verdad? Porque eso dice la fórmula, recordemos. Eso me va a dar 33,33 porcentaje volumen. Va que esta sí estuvo un poquillo más compleja porque hay datos que saber, ¿verdad? Pero sí la entendió. Sí. Ok, perfecto. Ahora está esta, que dice, calcule la molaridad de una disolución o solución preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico en suficiente agua para obtener 1500 mililitros de disolución. Hay una fórmula para calcular esto, la molaridad. Y la fórmula de molaridad, que más adelante vamos a, bueno, que usted ya pudo consultar ahí en el material, es la siguiente. Concentración molar es igual a moles de soluto entre el volumen de la disolución por 1000. Esta es la fórmula. Ahora, lo que yo ocupo que Roberto interprete, ¿no? Y los compañeros también interpreten esto, es cuáles son los datos de cada cosa. Tengo la cantidad de moles de soluto. ¿Qué dice usted? Eh, sí, sí, creo. Son, Sí, valos aquí. 5 moles de ácido clorhídrico. Ok. Tengo el volumen de la disolución, eh, sí, 1500. 1500. Ok, pero hay una cosa. El volumen de la disolución tiene que estar en mililitros, según fórmula. Perdón, en litros. Y yo lo tengo en mililitros. ¿Qué hay que hacer ahí, Roberto? Una conversión. Una conversión. Entonces, 1500 mililitros los voy a cancelar con 1000 mililitros porque recordemos que voy a tener un litro arriba, que es el dato que yo deseo obtener. Y entonces, primero
voy a multiplicar y luego voy a dividir. 1500 por 1 de ahí 1500, ¿verdad? Pero esos 1500 divididos entre 1000 mililitros me va a dar 1,5. ¿Qué? 1,5 litros, ¿verdad? Ahora sí, ya tengo el dato en litros. Entonces aquí sí lo puedo sustituir como lo pensaba hacer yo ahora, ¿verdad? Entonces, ahora sí, 1,5 litros. Y recordemos que esto se multiplica por 1000, según fórmula. Cuando yo hago esto, voy a traer para este lado, dice que esto es igual a 5. Vamos a hacerlo, a ver cuánto nos da. Entre 1,5 por 1000 nos va a dar 333,33. Ojo, ¿y cuál sería la unidad? Mol sobre litro, que es lo que estoy trabajando, bueno. Entonces aquí tienes que tener, bueno, y tienen que tener mucho cuidado con las fórmulas y con el ejercicio que me estén dando para poderlo interpretar, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. El ejercicio 16, yo quiero que usted lo interprete. Dice que ejemplo 4, calcule la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio y que la masa molar del hidróxido de sodio es de 40 gramos mol en agua hasta completar una disolución de 360 mililitros. Pregunta, para yo poder calcular los moles, porque necesito calcular moles, ¿verdad? Tengo los datos para calcular moles. Primero, ¿qué dice usted? Mm, sí, creo. Sí, sí, puedo calcular moles. ¿Por qué? Porque vea qué sencillo. Dice la fórmula. Moles es igual a los gramos de soluto. ¿Cuántos son los gramos de soluto? 30. ¿De qué? De hidróxido de sodio. Y tengo la masa molar. Sí, sí, tengo la Sí. masa molar. Si no la tengo, ¿qué haría? Calcularla. ¿Recuerda cómo calcular la masa molar? Ajá. Ok, con tabla periódica, ¿cierto? Con las masas. Ok, entonces tengo 40 gramos, perdón, de hidróxido de sodio. Porque esta es la masa molar. Esto a mí me va a dar la cantidad de moles, que serían 0,75 mol de hidróxido de sodio. Pero ¿para qué yo ocupo los moles de hidróxido de sodio? Para calcular la molaridad. Y recordemos que la molaridad se calcula con esta fórmula que se me hizo, que tengo acá. Porque esto es lo mismo que la fórmula de molaridad, ¿verdad? Y que esta fórmula dice que son los moles de soluto entre el volumen de la disolución por 1000. Pero entonces vea, ya tengo los moles de soluto, ahora ocupo el volumen de la disolución en litros. Lo tengo en litros. No, está en ml. Conviértamelo a litros, a ver cuánto te va a dar. Ok.
Da 0,36. 0,36. ¿Y cuál sería la unidad? Litros, Mililitros. ¿verdad? Correcto. Ajá. Ahora sí, tengo la concentración. Moles de soluto, 0,75. Mol de hidróxido de sodio. Ahora, pues ustedes tienen que reconocer que esto es hidróxido de sodio. Dividido entre, ahora sí, lo que nos decía el dato del compañero, 0,36 litros. ¿Verdad? En este caso. Ay, ¿cuánto me va a dar esto? 0,75 entre 0,36, es decir, los moles entre los litros, me va a dar 2,08 concentración molar de hidróxido de sodio. ¿Dudas con esta parte? No. ¿Ok? Después vamos a ver esta. Y esta me la va a hacer usted, por favor. Determine la masa del hidróxido de potasio que necesita para preparar 500 mililitros de una disolución con 0,2 molar. O sea, ya conozco este dato, ¿verdad? Porque lo tengo aquí, pero tengo los moles. No. ¿Cómo calculaba yo los moles? Aquí está. Gramos de soluto entre la masa molar. Entonces vamos a, por favor, a proceder que usted me ayude con esto.
Yo creo que ya. Ok, cuéntame qué hizo. Primero, usar la fórmula de los moles para traspasar cuántos sean. Ujú. Luego, luego convertir los 500 ml a L. Mm, mm, Y luego hice la fórmula que es 0,2 sobre 112, que son los moles sobre 0,5. Ok, vamos Por, a ver. Vamos a ir por partes. Vamos a calcular primero los moles. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, 0,1, ¿cierto? no es 0,2. Déjame ver. Gramos de soluto entre mililitros de solución. Mm. No, perdón, empecemos al revés. Me equivoqué, me equivoqué. Vamos de este lado. Tengo concentración molar, que es 0,2, ¿cierto? Tengo los moles de soluto. No, no conozco los moles de soluto, entonces voy a poner X de soluto. Y tengo, ay, que me equivoqué aquí. El volumen de la disolución en mililitros. Lo tengo en mililitros. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hay que pasarlo a litros? Vamos a ver. Y dice que esos son 500 mililitros. Estos son los datos que tengo. Bueno, y lo multiplico por 1000, ¿verdad? Según esa fórmula. ¿Cierto? Ok, estos son mis datos. Pero resulta que aquí hay que hacer un acomodo. ¿De qué forma? Los 500 mililitros, recuerde que se pasan a multiplicar con el 0,2 molar, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre 1000. ¿Para obtener qué? Los moles de soluto. ¿Cierto? ¿Y vamos bien? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que esta es la forma de despejarlo. 500 por 0,2 entre 1000 me va a dar 0,1. ¿De qué? 0,1 gramos del soluto. Bueno, esto es mi soluto. Porque resulta que para yo poder calcular los moles, necesito los gramos de soluto, ¿verdad? Entre la masa molar. Entonces yo ya aquí calculé los moles. Ojo. Ahora, sustituyo en esta fórmula. Es decir, tengo 0,1. Voy a poner un poquito más grande. 0,1 gramos es igual a gramos de soluto que no conozco, ¿cierto? Entre la masa molar. ¿Tengo la masa molar? Sí. 56 gramos mol. Y entonces, lo que está dividiendo, pasa al otro lado, ¿qué? A multiplicarse. 0,1 gramos. Y ojo acá. Cancelo gramos con gramos. Y para obtener los moles. Entonces, 56 por 1, ¿cuánto sería? Hay 56.
56 por 0,01 me va a dar 5,6. Bueno, 5,6 ¿qué? Gramos de hidróxido de potasio. Y ya ahí quedaría el ejercicio. Entonces, vea que si empezamos al revés, me voy en todas, ¿verdad? Con el ejercicio, tengo que tener mucho cuidado. Tengo ¿cómo se preparan 325 gramos de una disolución de sacarosa al 5% en masa? ¿Qué fórmula puedo emplear ahí? Ve que me dice porcentaje en masa. ¿Cuál era la fórmula de porcentaje en masa? Díctemela, a ver. Eh, ma- Era masa en gramos Ujú. sobre volumen. No, no puedo hablar de volumen porque los dos están en masa. Por eso me dicen porcentaje en masa. mm, Gramos de soluto, vamos a la fórmula, busquémoslo por aquí. Gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Hágase una fichita con las fórmulas, consejo para todos, de igual manera, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Gramos de soluto entre los gramos de qué? De la disolución por 100. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cuáles datos tiene usted aquí en este ejercicio? 325 gramos de una solución y 5% en masa. ¿Qué datos tiene? Vamos a ver, sustituyámoslos en la fórmula. Tiene el 5%, ¿cierto? En masa. Y también le dan los gramos de una solución, es decir, los gramos de disolución. O sea, no conozco los gramos del soluto, porque va que estoy teniendo 325 gramos de la disolución, es decir, de sacarosa. Esto es lo que yo voy a averiguar. Bueno, y esto multiplicado por 100, ¿verdad? ¿Cómo lo haría usted? Dice, pasan los 325 gramos a Ajá, multiplicar. ujú, por ese 5%, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces tengo carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 8, multiplicado por ese 5% de masa. Y luego lo divido entre qué. 100. Muy bien. Y esto me va a dar, ya te digo, vamos a hacerlo. 325 por 5 entre 100 dice que me da 16,25 gramos de soluto. ¿Está bien? Ok. Después de esto es importante conocer estas fórmulas, partícula por millón y partículas por billón, que es cuando hablamos de
sustancias o disoluciones muy pequeñas, en cantidades muy, muy, muy pequeñas. Y para en cantidades grandes, ¿verdad? En cantidades mayores, vamos a hablar de la molaridad, de la molalidad, de la fracción molar, que aquí están las fórmulas y fue lo que estuvimos, pues, en este caso, practicando. Y posteriormente vamos a hablar de coloides y suspensiones, que recordemos que los coloides y las suspensiones pues también tienden a ser una disolución porque el coloide, ¿verdad? Va a tener características muy similares a una disolución. Recordemos que tiene una fase dispersa y una fase dispersante, ¿verdad? Entonces eso también los hace en muchas ocasiones como una disolución y que las suspensiones pues también pasan a ser una disolución. Básicamente es lo que nos dice el texto. Y aquí, bueno, las características de los coloides y que recordemos que los coloides tienen características y que van a existir disoluciones en diferentes estados, también como lo estábamos viendo al inicio, en estado de la partícula, en estado gaseoso líquido, gaseoso sólido, líquido gas, líquido líquido, líquido sólido, sólido gas, sólido líquido, sólido sólido. Porque precisamente es eso, la fase que yo tengo, la fase dispersa y la fase en la que se dispersa. Fase dispersa, fase dispersante, o sea, donde lo poquito que tengo, por decirlo así, se va a dispersar en esa gran cantidad. Entonces, por eso es que también lo podemos tomar como una disolución y podríamos estar hablando similar a algo como entre soluto y disolvente, ¿verdad? Y entonces vamos acá a tener los ejemplos. Y finalmente vienen unos ejercicios, pues para que ustedes practiquen todo este tema. No sé si tienes alguna duda con respecto a la tarea. No, pero, pero sí que quiero que que la explique más. Ok, voy a tallarte un poquito la tarea. ¿Ok? Dice que la tarea tiene un valor de 34 puntos, entonces ojo acá. Dice la primera parte. En cada uno de los siguientes espacios indique una V si corresponde a un argumento verdadero y a una F si es un argumento falso y argumente el criterio válido, es decir, si es falso, ¿por qué? Entonces, el aire es una mezcla homogénea, ajá, de gases donde el oxígeno es el disolvente y el nitrógeno es el soluto. ¿Estaría de acuerdo usted con eso? Sí o no. Usted investiga y pone si es verdadero o falso. El agua con azúcar es una solución donde el soluto es el azúcar y está en estado sólido y el disolvente es el agua y está en estado líquido. ¿Esto sería falso o verdadero? ¿Qué diría usted? Verdadero. Ok, muy bien. En el agua salada, la sal es el disolvente y el agua es el soluto. ¿Está de acuerdo con eso? No, es falso. Ok. ¿Y por qué? Porque el agua sería el disolvente y la sal sería el El soluto, soluto. ¿verdad? Ahora, vea que aquí viene una bebida gaseosa como el refresco, es un ejemplo de gas líquido donde el dióxido de carbono es gas en el soluto y el agua es el disolvente. Ok, habría que ver si es verdadero o falso. Muchas de estas oraciones, ¿verdad? O este tipo de ítems se contestan inclusive con la misma presentación, ¿verdad? Porque fue lo que estuvimos hablando. Entonces, esto te ayuda un poco. Después. Dado los siguientes ejercicios, detalle todos los procedimientos necesarios para dar solución a los mismos relacionados con las unidades de concentración. Lo mismo que estuvimos practicando. ¿Cuál es el volumen del soluto disuelto en 100 mililitros de disolución cuya densidad de soluto es de 1,85 gramos sobre mol, perdón, sobre mililitro en porcentaje de 4%? Entonces le están hablando de la fórmula de porcentaje volumen, ¿verdad? Para que analicemos. En el punto B, un estudiante disuelve 10 gramos de cloruro de sodio, 90 gramos de agua. Recuerde que la disolución es la suma del soluto y el disolvente. Y luego transfiere la solución a un matraz aforado, es decir, a un instrumento, y completa hasta obtener 100 mililitros de solución. Esto vale 8 puntos. Tenga mucho cuidado, de aquí que tiene que aplicar la fórmula de porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, la fórmula de molalidad y la fórmula de molaridad.
Después, en el siguiente ejercicio dice, un ingeniero agroquímico, perdón, necesita preparar 5 litros, es decir, 500 mililitros de una disolución diluida en glifosfato al 0,2 volumen, utilizando una concentración comercial de glifosfato del 2% volumen. ¿Cuánto volumen del concentrado de glifosfato debe medir para preparar los 5 litros de la disolución al 0,2%? Entonces aquí tienes que utilizar una fórmula, que yo creo que ya usted sabe cuál es, y hacer un despeje, ¿verdad? Como lo estuvimos practicando ahora. Y el punto D, determinar la masa en gramos del carbonato de sodio, donde le dicen que la masa molar es de 106 gramos mol, y se preparan en 250 mililitros de una disolución. Vea que acá, bueno, y con una concentración de 0,1 molar. Igual aquí hay que hacer un despeje para que usted lo tome en cuenta a partir de la fórmula que me dan, y esa es la tarea. ¿Ves? No sé si ya te queda un poco más claro. Sí, ya. Ok. Entonces, si gustas, eh, le tomas pantalla, no, te lo comparto, bueno, o tomen una foto a esto que te voy a compartir, que son los ejercicios, para que los vaya practicando. Y cuando los tenga, me lo manda al correo para decirles las respuestas. ¿Qué le parece? Para que practique un poquito este tema. Ok, está bien. Ya se los comparto, para que le tomes una foto a esto y practiques estos 5 ejercicios, para no quedarnos aquí una hora conectados los dos. Si tuviera alguna duda, no resuelve el ejercicio y me dicen cuál tiene duda, pero trate de resolverlos. Oh, está bien. Ya le tomé foto. Ok, ahí lo tienes. Entonces vaya practicando esto, ve que es muy similar a lo de la tutoría. Y si gusta más bien, le presento estas otras también para que tengas idea, Roberto, de esta parte, para que tengas ahí más o menos la idea de cómo resolverlo. Ok. Me avisa para irle cambiando. Ya sabes. Ah, perdón, ya te lo paso. Oye, ya. Ah, ok, ajá, esta. Listo. Ya. Listo. 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 Ok, con esto te vas a ayudar a resolver esos ejercicios. Me escribes cualquier cosita, me los envías al correo, ¿verdad? Por el correo personal de la plataforma, Ajá. para que tenga una idea y practique un poquito este tema. Yo le Ok. estaré compartiendo la tutoría, cualquier cosita el día de mañana con el material y para que usted practique. Y adiós, si quiere resolver los de la tarea de una vez y si tiene alguna duda, pues también, ¿verdad? Con mucho gusto. Ok, está bien, profe. Gracias. Entonces, con todo gusto, un placer y espero pues que gane el curso, ¿verdad?